Buenas, bienvenidos a esta presentación del rol docente en una educación virtualizada por contexto de emergencia sanitaria. Mi nombre es Joan Mora y soy docente especializado en educación mediada por tecnología. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Diferenciar el rol docente, ejercido en educación virtualizada actual, de los roles establecidos en una educación a distancia tradicional. Conocer algunas recomendaciones específicas para un mejor ejercicio del rol docente en la educación virtualizada, en base a experiencias recogidas en cursos de nivel medio y superior. Reflexionar en torno a citas de referentes académicos de amplia trayectoria, también en relación a esta educación virtualizada que estamos desarrollando. Algunos datos a tener en cuenta antes de comenzar. Según los actualizados de la UNESCO, 200 países decretaron el cierre total o parcial de centros educativos, 1.600 millones de niños, adolescentes y jóvenes se han visto afectados, y más de 60 millones de docentes se abocaron a un cambio radical y abrupto debido a estos cierres. Desde la UNESCO se alentó el uso de sistemas de educación a distancia o semipresencial, aprovechando las posibilidades que hoy ofrecen las tecnologías digitales. Según la ONU, los cierres de estos espacios educativos han afectado al 94% de la población estudiantil mundial, problema más acentuado aún en los países de escasos recursos. Simplemente quería compartir estos datos para arrancar el recorrido, no teniendo ninguna duda de que no estamos solos en este contexto. ¿Educación a distancia o virtualizada? Como ya se ha desarrollado en la presentación anterior, hay una educación que denominamos educación a distancia, la cual está estudiada y probada. Tiene una amplia historia y evolución, pero requiere de una serie de elementos para su correcta implementación. Esto no tiene nada que ver con la educación virtualizada en contexto de emergencia sanitaria que estamos desarrollando en este momento, la cual está en construcción, no tiene todavía 2 años de vida, responde a un contexto puntual, específico, que es el de la emergencia sanitaria, y se implementa según los elementos que tenemos disponibles. A palabras del primer referente que vamos a citar, García Aretio, un especialista en educación a distancia, él dice: la experiencia de muchos docentes que se vieron obligados a digitalizar su acción educadora con motivo de la pandemia no ha sido positiva. Se trató de una solución urgente, de ruptura, abrupta, de crisis, de emergencia, precipitada, sin diseño, o mejor, aplicando una pedagogía en línea, en remoto, basada en un diseño pedagógico para la presencia. Nada tuvo que ver esto con lo que hubiese sido una educación a distancia digital bien diseñada e implementada. Además de que no se tuvo en cuenta el factor de fatiga referido a la réplica sincrónica a través de la pantalla de una clase presencial. Vamos a desarrollar un poco en varios puntos de esta cita. Pero para ser un poco más optimistas, el mismo autor nos dice: un hecho real que ha supuesto el confinamiento respecto a los sistemas educativos ha sido el de demostrar que los cambios en educación son posibles, incluso cuando se trata de cambios absolutamente radicales. Pero no es el cambio anhelado, al que hemos enfrentado, un cambio obligado, totalmente disruptivo, que supuso pasar abruptamente de una docencia presencial a otra a distancia, sin tiempo para la adaptación. Si bien no es el cambio que queremos, estamos demostrando que se pueden generar cambios. Y eso me parecía algo muy importante a resaltar de este contexto que estamos viviendo. 3 roles en uno. Hay 3 roles bien definidos en el modelo de educación a distancia tradicional, como son el diseñador, que es el encargado de armar el curso, ¿sí? Darle forma, o puede ser un equipo también, porque cada uno se puede especializar en diferentes diseños. El contenidista, que es el especialista que sabe del tema en el cual se va a tratar el curso. Estos roles generalmente se pueden unificar en una persona, no siempre, y el rol que sí generalmente queda aparte es el del tutor, que es quien acompaña el proceso
del curso acompañando a los participantes. Estos 3 roles bien marcados, realizados por diferentes personas, al día de hoy recaen todos los roles en el docente de aula, el docente en educación virtualizada, quien debe, a raíz de estos roles, diseñar el curso, decidir qué contenidos va a colocar, tutoriar el curso y seguir los estudiantes, como también dar clases, que es un concepto que en educación a distancia no se maneja como lo estamos manejando ahora, y atender la dimensión administrativa de los cursos. Vamos a pasar ahora a desarrollar cada uno de estos roles desde recomendaciones que estamos haciendo para aplicarlos en este contexto de educación virtualizada. Los primeros 2 roles, que los uno es el del diseñador y el contenidista, porque aquí los expertos en los contenidos somos los propios docentes y también somos los que tenemos que diseñar ese curso. Algunas recomendaciones para ese diseño y esos contenidos es tener presente primero la carga horaria semanal. No podemos olvidar que somos un curso dentro de otros, y cada uno tiene sus cargas horarias establecidas, por lo cual los contenidos y el diseño tienen que estar pensando, teniendo en cuenta esa carga para no sobreexigir a nuestros alumnos. Aplicar reglas en etiqueta en todo lo que hagamos nosotros, dar el ejemplo, así como lo hacemos en las clases presenciales, con las normas de convivencia en sociedad, debemos respetar estas normas que son las de convivencia en la virtualidad. Hacer breves guías didácticas, ¿sí? Que son elementos que marcan, o sea, actividades, materiales que marcan, objetivos, actividades a realizar y plazos. ¿Sí? Y no estoy diciendo que tiene que ser un texto, pueden ser diversos formatos, como ahora vamos a ver más adelante otra recomendación. Buscar la estructura que mejor se ajuste a la realidad de nuestros estudiantes, probar, ensayar y errar. Y una vez que encontramos una estructura semanal, quincenal, modular, no importa cuál sea, pero quedarnos en esa estructura y replicarla. Recurrir a múltiples medios de representación, es lo que les comenté de la guía didáctica. No tiene por qué ser texto, puede ser un video, puede ser una presentación, puede ser un audio, o puede ser todas ellas. En cuanto más medios de representación demos, más vamos a estar atendiendo a la diversidad, y podemos estar empezando a pararnos desde un diseño universal del aprendizaje, que es otro tema muy interesante para abordar en este contexto. Conocer y respetar las funciones y las herramientas, las funciones de las herramientas virtuales, variando su uso. Si hay una herramienta que es para la comunicación entre estudiantes, como es el foro, comunicación asincrónica, no utilicemos una tarea para ese medio ni viceversa. Conozcamos y respetemos y no abusemos. No creemos un curso donde todas las actividades sean tareas. Invertir tiempo en una selección de materiales. Diría incluso que conviene más eso que ponerse a armar materiales de cero. Ver lo que está armado, seleccionarlo, adaptarlo, ¿sí? Esto es un concepto que se maneja de curaduría de contenidos, que es muy utilizado. Favorecer la interactividad mediante herramientas internas y externas, no quedarnos solo con las herramientas que nos dan las plataformas o los sistemas que estemos utilizando. Recurrir a herramientas externas que se pueden integrar, como por ejemplo Genially, que es una herramienta muy utilizada. Otra frase, como para dar un poco de sustento a todo esto, es de la especialista argentina Karina León, y dice: lo virtual nos demanda ser creativos, dialogar y construir en colaboración con quienes, desde las redes y de distintos entornos, puedan aportar perspectivas, lineamientos, ideas, actividades y recursos múltiples. El desafío es el de la complejidad, no reducir lo presencial a lo virtual, la propuesta didáctica a un repositorio de recursos y tareas, la multidimensionalidad a las respuestas simples, y especialmente transitar la incertidumbre. Las reducciones tientan, pero como toda simplificación, quitan riqueza. Pasando ahora a los otros 2 roles, o mejor dicho, al otro rol que habíamos mencionado, que era el del tutor, yo lo complemento con esto de dar clases, que hablamos de la sincronía, las webconferencias, que es lo que se entiende en este contexto por dar clase. Aquí algunas recomendaciones son: mantener el contacto con los estudiantes de forma personal, lograr llegar a cada uno, no solo quedarnos en mensajes genéricos, fomentar entre ellos también la aplicación de la netiqueta, esto hay que hacerlo de a poco y con mucho cuidado,
Conocer las herramientas y los espacios destinados a la comunicación, si hay un espacio de actualizaciones o un foro de avisos, no utilizar otras herramientas u otros espacios para comunicarnos masivamente con los estudiantes. Evitar las exposiciones magistrales, formas que nos podían quizás servir en las clases presenciales, acá no van a correr. Apuntar a un acompañamiento que facilite la construcción del aprendizaje. Esto es pasar de ese rol de docente, de profesor de aula tradicional, a el tutor de educación a distancia, ir transitando de a poco ese pasaje. No replicar las cargas horarias presenciales en videoconferencia, esto es fundamental. ¿Sí? Si bien dijimos que había que respetarlas, debemos lograr equilibrar entre encuentros sincrónicos y asincrónicos. Las dos formas de trabajo son necesarias en esta modalidad. Mantener una actualización permanente, hay que estar actualizado tanto en pedagogías, como en nuevas pedagogías, como en tecnopedagogías. Y no solo actualizarnos, sino animarnos a aplicar, como decía Karina en la cita, a innovar, a probar y a equivocarnos, ¿sí? Siempre de una forma reflexiva. Tener en cuenta los intereses de los estudiantes, no solamente porque creemos que son esos, sino preguntándoles, consultando y recepcionando sus consultas y reflejarlas en el curso, para que ellos vean que los estamos tomando en cuenta para el curso. Traigo cita de otra especialista también argentina, Rebeca Nijovic, quien dice: aparece el concepto de estudiante protagonista en lugar de estudiante activo. Queremos al protagonista que se meta en la propuesta. No tenemos que saber todo lo que ellos saben, pero sí tenemos que abrir la cabeza para incluir sus ideas, sus lenguajes, sus propuestas, sin perder nuestro propósito de enseñanza. Nosotros tenemos un rol muy importante. Tenemos que transmitir una parte de la cultura, pero no puede reducirse solo a eso. Tenemos que mostrarles que hay otras cosas en el mundo. Tenemos que trabajar con lo que les interesa y con el mundo de posibilidades, como dice Brunner, que puede ofrecerle a los estudiantes. Para ir dando cierre a esta conferencia, me gustaría traer algunos inconvenientes que se han encontrado en las prácticas educativas, en estas prácticas educativas de emergencia, en universidades. Estamos hablando que estos inconvenientes se detectaron en instituciones de nivel terciario, ¿sí? Que tenían todo un sistema y tenían todo como una historia, como un trabajo con la educación a distancia. Y a pesar de eso, hubo dificultades para llegar a los estudiantes que no tienen conectividad o dispositivos apropiados, se saturaron las redes, el ancho de banda no alcanzó, hubo deserción no por los problemas de conectividad, sino por desánimos de estudiantes que no se podían concentrar y que no se sentían atraídos por las propuestas virtuales, falta de preparación a los estudiantes en la autodisciplina y autorregulación, que son dos cosas fundamentales para esta forma de trabajar, escasez de un sistema de apoyo para resolver problemas académicos y psicológicos, que obviamente aquellos problemas que nos saltaban en las aulas, hoy nos están saltando a través de las pantallas o a través de un mensaje privado en formato texto. Y realmente es complicado actuar. El problema que se genera al pasar de lo presencial, de la imagen presencial a un docente virtual, donde quizás la única comunicación, la única voz, es el texto, en caso de que no se recurra a herramientas sincrónicas, ¿no? Cautelas, resistencias y aversión de grupos de docentes con el uso de tecnología. Creo que esto no hay más que decir, lo vivimos diariamente. Falta de apoyos técnicos al profesorado presencial y falta de un modelo de evaluación formativa y continua. ¿Por qué traje estos puntos? Primero, para ver que esto no está tan alejado de los puntos que se presentaron en la conferencia anterior, de los problemas de la educación a distancia, pero sobre todo para que nos demos cuenta que es más que entendible que esto nos esté pasando a nosotros en este contexto de educación en situación de emergencia sanitaria, en donde tuvimos que pasar de un modelo a otro abruptamente, ¿sí? Si en cuanto también pasa en universidades que tenían toda una historicidad, todo un trabajo y todo un sistema ya desplegado para trabajar en modalidad a distancia. Simplemente para
esa reflexión. Como cierre, me gustaría dejar algo un poco más alentador, no quedarnos con los problemas, sino con las oportunidades, que a palabras de Karina León, ella dice: en tiempos de inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas, de plataformas que buscan hiperpersonalizar y generar propuestas de educación adaptativa, creemos que tenemos que seguir apostando a sueños pedagógicos que fortalezcan la imaginación, la creación y el diálogo. Son tiempos de reinvención y codiseño. Esta pandemia nos está dejando muchos aprendizajes. De nosotros y nosotras dependerá que los aprovechemos para diseñar una educación distinta, más democrática, justa y creativa. Con esto me despido, abrimos el espacio de intercambio. Comparto la bibliografía consultada para esta presentación, no me queda más que agradecerles por la atención.